Hola a todos, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Es una maravilla poderme encontrar contigo cada semana, paso a paso, y poder reflexionar sobre cosas interesantes acerca de la Biblia. Y además desde muchos enfoques científicos, psicológicos, teológicos, incluso de experiencias de otros testimoniales, podemos ver desde distintos prismas la misma realidad, que Dios está vivo, que Jesucristo nos ama y que no deja de llamar a la puerta de nuestro corazón. Bueno, ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Y sabéis que la producción y la realización del programa corre a cargo de Proyecto Vida y de las Iglesias del Monte, al cual les damos un afectuoso abrazo. Es importante recordar, CESMA y FRAPA nos respaldan espiritualmente, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga y la Fraternidad de Pastores de Málaga, al cual también le damos un saludo afectuoso, que sé que nos siguen programa a programa. Bueno, un servidor, Juan Carlos Segovia, como pastor y consejero de medios de comunicación de CESMA, del Consejo Evangélico Provincial, pues te acompaña siempre encantado, porque hoy tenemos de nuevo a nuestro científico, matemático y divulgador Ramón Gómez. Querido Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, contento de estar contigo otra vez. Bueno, el último programa de la saga ya. Sí, efectivamente. Vamos a hablar del genoma humano. El genoma humano, tan interesante como eso, que está de moda y está viendo toda una revolución científica a consecuencia del genoma, ¿verdad? Efectivamente, un gran avance científico para la gloria de Dios, sí. Y bueno, vamos a ver cosas muy interesantes que tú nos vas a contar. Y bueno, sabéis que la saga completa está en el canal de YouTube Iglesias del Monte Proyecto Vida, y también Impacto en Génesis. Tienen las conferencias que tú, Ramón, das semanalmente, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, pues vamos a publicitar lo más posible la ciencia desde el punto de vista de la creación de Dios, porque la Biblia y la ciencia van complementarias. Claro, si Dios lo creó todo, sabe muy bien cómo armonizar todos sus elementos, y queremos en esta saga explicarte un poquito más los detalles con nuestro matemático Ramón. Pues Ramón, te damos pasos para que concluyas la saga con el genoma humano, así que adelante. Muchas gracias. Esta es en realidad la tercera charla sobre el origen del hombre, en la cual hemos examinado 3 descubrimientos científicos del siglo XX sobre el origen del hombre que muestran que la fe bíblica es razonable. Esto que veis en la pantalla es una invitación a una exposición que tuvo lugar en un lugar llamado Aquarium de Westminster en el año 1887. Vamos a ver lo que dice esta invitación. El título es Krao, el eslabón perdido. Y debajo la explicación dice: una prueba viva de la teoría de Darwin sobre el origen del hombre. Qué interesante, una prueba viva de la teoría de Darwin sobre el origen del hombre. Y más abajo dice: el argumento habitual contra la teoría darwiniana de que el hombre y el mono tuvieron un origen común ha sido siempre que hasta ahora no se había descubierto ningún animal en el estado de transmisión entre el mono y el hombre. Eso es cierto, aunque no fuera el argumento principal, es un argumento. Bueno, pues este anuncio dice: Krao, un espécimen perfecto de la transición entre el hombre y el mono. Será expuesto en la nueva sala de conferencias. Todos deberían verla. Qué interesante, un espécimen perfecto de la transición entre el hombre y el mono. Bueno, esto es Krao con su cuidador. Realmente Krao no era un hombre mono o una mujer mona, era una niña simplemente que tenía una enfermedad llamada hipertricosis, que producía un exceso de vello en todo el cuerpo. ¿Es rara esta enfermedad, Ramón? Sí, es muy rara, pero es conocida. Quizás en aquel tiempo, para las personas que vivían en Occidente, en aquel tiempo no teníamos tanto conocimiento de enfermedades como tenemos hoy. Pero hoy es una enfermedad conocida y, digamos, como se dice en ciencia, documentada,
quiere decir que ha habido observaciones y que tenemos documentos o trabajos científicos que lo observan. El caso es que en 1883, fíjate, justo un poquito después de que Darwin publicara su libro, Crow empezó a ser exhibida por Europa como un ejemplo de eslabón perdido. De ahí viene el famoso término el eslabón perdido. En estos años, pues muchas personas decían que habían encontrado eslabones perdidos. Otro de ellos fue este joven Ota Benga. Ota Benga era un pigmeo de la tribu Mbuti. Bueno, Ota Benga fue comprado en el año 1906 por el Zoo de Nueva York. Claro, hoy en día, si alguien le dice que un zoo compró a un ser humano, te echas las manos a la cabeza, ¿no? Ya, te denuncian. Bueno, pues en aquel tiempo era algo común, porque se traía todo tipo de animales de África, incluidos negros, y para exhibirlos en los museos, a veces vivos. Bueno, en España tuvimos el caso del el negro de Bañolas, no sé ¿sí? cómo se llamaba, en el Museo de Bañolas, en Gerona, ha habido hasta hace unos 20 años un hombre negro disecado. Madre mía. Pero hasta hace poco un alcalde de raza negra de Gerona se quejó y dijo, oye, ¿pero qué tenéis ahí? Tenéis un ser humano disecado en un... Caso es que esto se veía normal. Bueno, Ota Benga fue exhibido en la jaula del orangután como una prueba de la evolución, ¿vale? Hay que decirlo todo, no estaba encerrado en la jaula del orangután, ¿no? Sino que se le permitía que saliera, pero fue exhibido en la jaula del orangután. Y en pocas semanas más de 200.000 personas visitaron en realidad lo que es un ser humano que estaba enjaulado junto con animales. Claro, todo esto aumentó la creencia en la evolución. Ante las críticas, el periódico The New York Times escribió lo siguiente, dijo: ya sea que estén más cercanos a los monos antropoides que los otros salvajes africanos, o que los veamos descendientes degenerados de negros normales, su estudio es interesante. Es así como se veía en aquel tiempo a los individuos de raza negra, sobre todo desde el punto de vista de la teoría de la evolución. Esto no es una excepción. El 10 de febrero de 1924, The New York Tribune pone el siguiente titular: descubierta una raza de hombres de la edad de piedra en una isla del Antártico. Eslabones perdidos de la humanidad, los primeros días de la historia. Eslabones perdidos aparecían en aquellos tiempos por todas partes. Es cierto que estos individuos son eslabones perdidos, son medio monos, medio hombres, y la pregunta más general, ¿cómo se originó el género humano? En primer lugar, vamos a pensar en un momento en qué cosa es eso del ser humano, porque si pensamos en su origen, tenemos que tener una idea clara de qué es eso de lo cual estamos buscando un origen. En el caso del género humano, yo, para los propósitos de reflexionar acerca de su origen, yo definiría al ser humano como una especie diferenciada de todas las demás por su cultura, su anatomía y su genética. El hombre tiene una cultura, una anatomía y una genética de todos los demás, diferente de todos los demás animales. ¿Y por qué estas tres palabras, cultura, anatomía, genética? Porque cada una de ellas me da pie a una de las charlas. La palabra cultura me da pie a hablar de las primeras civilizaciones, de lo cual hablamos hace 2 sesiones. La palabra anatomía me da pie a hablar de los fósiles primates, de lo cual hablamos en la última charla. Y la palabra genética es la que me da pie a la charla que nos ocupa hoy, porque vamos a hablar de la genética humana. Y en mi exposición voy a seguir el método científico. El método científico no es una cosa muy difícil, es un proceso de obtención de conocimiento de la naturaleza. Es decir, hacemos una serie de pasos para llegar a conocer la naturaleza. Por decirlo de una forma sencilla, esos pasos son 3: la pregunta, la hipótesis y la observación. El método científico empieza por una pregunta. Siempre formulamos una pregunta a la que queremos hallar una respuesta. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿dónde me he dejado las llaves? Y cuando nos damos cuenta de que hemos perdido las llaves, lo primero que hacemos es pensar en qué. Bueno, proponemos posibles respuestas a la pregunta.
¿Dónde puedo haberme dejado las llaves? Pues quizás en el coche, o a lo mejor en el dormitorio, o a lo mejor en la oficina. Esas posibles respuestas se llaman, en ciencia, hipótesis. Y una vez que tengo los posibles lugares donde me he podido dejar las llaves, paso a la observación. Es decir, en ciencia observamos la naturaleza para averiguar cuál de estas hipótesis que ya he puesto encima de la mesa anteriormente es la verdadera. Y aquí quisiera subrayar la palabra verdadera. Nosotros como creyentes estamos buscando la verdad. En realidad todo el mundo busca la verdad, nadie quiere ser engañado, ¿verdad? Nadie quiere que le mientan, nadie quiere creer una mentira. Bueno, pues la ciencia es un camino a la verdad. Es un camino, la observación de la naturaleza, como la naturaleza es la creación de Dios, pues la observación detenida de la naturaleza nos lleva a la verdad. Muy bien, me he puesto a buscar en el coche, en el dormitorio, en la oficina y he visto que me las había dejado en la oficina. Ahora, respecto a los orígenes, cuando hablamos del origen del universo, del origen de la vida, del origen de las especies, las preguntas que nos hacemos siempre tienen la estructura causa-efecto. Eso es porque la naturaleza funciona según el principio de la causalidad, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es efecto de alguna causa. Entonces, la estructura de la pregunta es la siguiente: ¿qué causa originó el ser humano? Es decir, hubo un tiempo en esta Tierra en el que no había hombres, ni uno solo, sobre la superficie del planeta. Y luego aparecieron los seres humanos. Eso significa que algo o alguien causó el origen del ser humano, causó su existencia, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Ahora vamos a pasar a las hipótesis. Posibles respuestas a la pregunta. Bueno, hay muchas, pero para simplificar las cosas voy a hablar de las dos hipótesis principales. Las dos hipótesis que voy a mencionar proceden de dos cosmovisiones o dos creencias, que son el materialismo y el creacionismo. El materialismo, según la Wikipedia, es un sistema de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza. Solamente existe el mundo natural, el mundo material, y no hay nada más allá. El creacionismo propone, es una creencia que postula que el universo procede de un acto específico de creación. En este caso, la vida y las especies y el hombre proceden de un acto específico de creación. Estos son creencias, no son hipótesis científicas, pero cada una de estas creencias postula, propone una hipótesis científica distinta. ¿Qué hipótesis propone el materialismo? Sí, aquí está. El materialismo propone que el ser humano surgió por medio de la selección natural de las razas favorecidas en su lucha por la vida. Estas palabras salen del título del libro de Darwin, El origen de las especies. Él dijo que las especies se originan por medio de la selección natural de las razas favorecidas en su lucha por la vida. En este caso, pues la idea es que había en el pasado muchas, dentro de la especie mono o simio o lo que fuera, había muchas razas. Una de estas razas de mono se vio favorecida en su lucha por la vida, es decir, tuvo más descendientes que las otras, y la selección natural produjo al ser humano a partir de una raza de monos. El creacionismo postula otra teoría científica que dice que el ser humano muestra evidencias de un origen inteligente. Esta formulación es más moderna, es más científica, porque se refiere a las evidencias empíricas que podemos observar científicamente. La hipótesis del materialismo, del naturalismo, se llama evolución, también se llama teoría sintética, también se llama neodarwinismo, pero bueno, vamos a llamarla simplemente la teoría de la evolución. Y la hipótesis creacionista se llama el diseño inteligente, porque postula que el ser humano muestra evidencias de un origen inteligente. Muy bien, una vez que tenemos las hipótesis, bueno, pues pasamos a la observación. Y en el siglo XX hemos observado 3 hechos científicos nuevos que no conocíamos en el siglo XIX acerca del origen del hombre. Estos 3 hechos científicos son las primeras civilizaciones que surgieron en Mesopotamia alrededor del año 2500 a.C., los fósiles primates que muestran una clara distinción entre monos y hombres, y el genoma humano, que es el tema que vamos a tratar
esta noche. Bueno, para refrescarnos la memoria, hablamos de las primeras civilizaciones hace 2 sesiones y la idea principal que vimos entonces era que la civilización humana aparece repentinamente en el siglo III a.C. La creencia de que el ser humano existió muchos miles de años antes del milenio 3 es una creencia que empezó a ser popular después de que Darwin escribiera su libro El origen de las especies. Antes de Darwin, todos los antropólogos pues, estaban de acuerdo de que el origen del hombre sería algo reciente, aunque no tuviéramos registro arqueológico. Lo que ha pasado en el siglo XX es que hemos descubierto el registro arqueológico de la primera civilización humana, los sumerios. Y esto es lo que vimos en aquella charla. Estamos hablando, Ramón, de civilizaciones, no de individuos, ¿no? Sí, estamos hablando de civilizaciones. Estamos hablando de evidencias de seres humanos. Porque individuos, es decir, si tú me enseñas un hueso, pues ¿cómo sé yo que ese hueso es un hueso de un ser humano o no? Ahí no tengo una muestra, una evidencia clara. Pero en el caso de las civilizaciones, lo que observamos, lo que los arqueólogos observan es que tenían una estructura social, que tenían leyes, que habían instituido el matrimonio, los impuestos, habían desarrollado tecnologías como el riego, la domesticación de los animales, la literatura, es decir, una aparición repentina de las características humanas. Mientras que cuando nos enseñan un diente, pues bueno, ahí no vemos características humanas, ahí tenemos que poner mucha fe para creer que ese es un diente de hombre mono. Claro. Entonces, como siempre, esto es una charla científica, es decir, aquí estamos razonando a partir de las evidencias, concretamente a partir de las evidencias arqueológicas. Y los arqueólogos nos dicen, más atrás del milenio 3, nada, no hay civilización. Vale. Y claro, lo curioso es que las civilizaciones aparecen en el lugar y en el momento en el que la Biblia lo predice, ¿no? La Biblia nos habla de un diluvio, de una inundación global alrededor del año 2500 a.C. y la supervivencia de 4 parejas que sobreviven y cuya arca desciende en el macizo del Ararat. El macizo del Ararat está encima de Mesopotamia. Si tú fueras uno de los hijos de Noé y estuvieras allí en el macizo del monte Ararat justo después de la inundación y veas que las aguas empiezan a descender y que la edad del hielo empieza en ese momento, pues no te quedarías en la cima de la montaña, sino que bajarías a buscar valles fértiles. Claro. Pues si tú bajas del macizo del Ararat, siguiendo el curso del río Éufrates, acabas en Mesopotamia, que es donde nos dice la arqueología que empezó la primera civilización, precisamente por esas fechas. Claro, pero la pregunta que me surge de lo que estás explicando es que antes del diluvio sí que habría una civilización, pero no hay registro arqueológico porque se destruyó con el diluvio. Efectivamente. Claro, Noé tenía antes del diluvio ya una civilización, tenía conocimientos para construir un arca. Claro. Además de las indicaciones que Dios le diera, él tenía herramientas y tenía una organización y ya existía la familia y las leyes. Pero claro, todo eso quedó completamente destruido por las aguas, lo cual era el propósito del diluvio era la destrucción total. Entonces, aunque sí que ha habido civilizaciones anteriores al diluvio, no han quedado registros arqueológicos. ¿Claro? Vale, perfecto. Bueno, y entonces, los fósiles primates es lo que vimos la última vez. Por decirlo en una frase sencilla, lo que vimos es que los fósiles humanos son claramente distintos de los animales. ¿Recuerdas que todos los fósiles se pueden agrupar en 3 categorías? Los que son realmente hombres, que no son hombres monos, sino hombres, como el hombre neandertal. Los que son simplemente monos, no hombres monos, sino simplemente monos, como el Australopithecus. Y los que son fraudes, como el hombre de Piltdown. ¿Recordáis el hombre de Piltdown y todas? Sí. Fraudulento. Bueno, pues eso ha sido un avance científico, es decir, descubrir
que los evolucionistas te han estado engañando durante 40 años es un gran avance científico, ¿no? que debe de ser notado. Muy bien, pues hoy vamos a hablar del tercer gran descubrimiento científico del siglo XX en relación con el origen del hombre, que es el genoma humano. Vamos a ver cómo el genoma humano muestra evidencias de diseño. En términos generales, la idea principal que estoy presentando aquí respecto al origen del hombre es que el ser humano muestra claras evidencias científicas de un origen inteligente. Estas evidencias son la aparición de las primeras civilizaciones, los fósiles primates y la genética humana, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. La genética humana muestra que la fe bíblica es razonable. En primer lugar, quiero refrescar nuestra memoria pensando en qué cosa es esto del genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Mira, todos sabemos lo que es una receta de cocina, ¿verdad? Este es un libro de recetas de cocina del siglo XIX. Una receta de cocina contiene las instrucciones para preparar un plato, ¿verdad? Yo qué sé, una paella o un postre de limón. Entonces, lo que sucede es que ejecutando las instrucciones escritas en la receta de cocina, obtendremos un plato. Todo el mundo sabe lo que es esto, ¿verdad? Uh-huh. Ahora voy a comparar una receta de cocina con un manual de montaje de IKEA. Seguro que tú tienes un mueble de IKEA en casa. Pues sí, unos cuantos. Sí. Bueno, pues cuando compraste el mueble de IKEA, yo ya puedo adivinar que te dieron las piezas, ¿verdad? Y luego te dieron un librito, un manual. De instrucciones, sí, sí. Entonces, lo que hiciste fue que, ejecutando las instrucciones escritas en el manual de IKEA, obtuviste tu mueble. Es más o menos lo mismo que una receta de cocina, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues si sabemos lo que es una receta de cocina y un manual de instrucciones de IKEA, pues ya sabemos lo que es el genoma humano. El genoma humano es un conjunto de instrucciones de ensamblaje, es un manual de IKEA, es una receta de cocina. Entonces, ejecutando las instrucciones del genoma, obtendremos un ser vivo. Si nosotros supiéramos leer el genoma, yo en mi cocina podría fabricar un bebé. Bueno, es una afirmación muy, muy descabellada, pero esencialmente lo que me dice el genoma humano es cómo se fabrica un bebé. No solamente cómo se fabrica, sino cómo funciona. Claro, y los componentes, ¿no? A partir de ahí se desarrolla todo, ¿no? Todo. Es decir, el ser humano es primero el cuerpo, es decir, los órganos que en realidad están asociados en sistemas, como el sistema respiratorio o el sistema circulatorio, pero luego además es la forma de funcionar, cómo te defiendes de una enfermedad. El sistema inmune, cómo actúa el sistema inmune, cómo aprende el sistema inmune que tal célula es un enemigo y hay que combatirlo, si no la ha visto nunca, es una célula nueva que nunca ha visto. Bueno, pues hay mecanismos y todo eso está explicado en el genoma. Todo eso. La cura de las enfermedades está explicada en el genoma. Es decir, el genoma humano es el conjunto de instrucciones necesarias para ensamblar el cuerpo de un ser humano. No solamente su ensamblaje, también su funcionamiento. ¿Y qué es lo que contiene? Si yo me voy a las instrucciones, ¿qué veré allí? Bueno, pues el genoma humano contiene instrucciones para la fabricación de las piezas que forman nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el cuerpo de todos los seres vivos, está hecho de unas piezas muy pequeñas que se llaman proteínas, que son como los tornillos y las tuercas. No son tornillos y tuercas, ¿verdad? Pero un tornillo y una tuerca es una analogía de una proteína, ¿vale? Aquí vamos a ver una proteína de verdad. Vamos a ver una proteína de verdad. Este anillo que estamos viendo aquí es la estructura compuesta alternativa del anillo interno del complejo del poro nuclear humano. ¿Y eso qué es? Bueno, tú sabes que nuestra piel tiene poros. Sí. Los poros no son agujeros, son puertas que se abren y que se cierran. Y hay sistemas para abrir y cerrar los poros de nuestra piel. Bueno, nuestras células, que son globos de agua, también tienen poros. Y esos poros no son agujeros, son puertas que se abren y que se cierran voluntariamente. La célula deja entrar dentro de su cuerpo los alimentos, algo tendrá que comer. Y también desecha
lo que no necesita, también a través de los poros. Claro, y estos poros tienen que abrirse y cerrarse a voluntad, diríamos. Bueno, pues esto que ves aquí es una máquina, un mecanismo que se abre y se cierra para dejar entrar las cosas o dejar salir las cosas o cerrar el poro cuando no hace falta. Bueno, pues estas cosas, veis que tiene distintas piezas de colores. Estas piezas de distintos colores son proteínas. Ahí he marcado una de ellas, de color lila, es un tornillo, ¿qué diría yo? Es una tuerca, es una arandela. Claro, no tiene la forma, pero funciona como si fuera una tuerca. Aquí tenemos otra vez esa de ahí de la izquierda de color azul, es otra proteína, y esa de ahí abajo de color marroncillo claro es otra proteína. Todos son proteínas, es decir, son tornillos y tuercas que encajan entre sí perfectamente para crear la maquinaria. En este caso es un poro, pero bueno, lo que quiero ilustrar aquí es que estamos hechos de proteínas y que el genoma humano es el conjunto de instrucciones para la fabricación de las proteínas, es decir, de las piezas que forman nuestro cuerpo. Bien, este es el resumen. Genoma humano es un conjunto de instrucciones. La palabra clave aquí, lo he puesto en color amarillo, es la palabra instrucciones. Y en las instrucciones se define la construcción y el funcionamiento del cuerpo del ser humano. Luego, claro, la lagartija tendrá el genoma de la lagartija y el escorpión tiene el genoma del escorpión, y el dinosaurio tiene el genoma del dinosaurio. Cada especie tiene un genoma distinto. Claro, a nosotros nos interesa mucho más el genoma humano porque nosotros somos humanos, ¿vale? De la lagartija, que lo estudien las lagartijas si quieren. Entonces, ahora ya la pregunta que nos hacíamos antes, ¿cómo surgió el ser humano? Si fue por un fenómeno natural o se fue por un agente inteligente, pues ahora ya lo que nos queda preguntar es qué nos dice la ciencia. Bueno, la ciencia lo que muestra es que la genética humana, el genoma humano, muestra evidencias de un origen inteligente. Esta es la idea principal que quiero desarrollar hoy, que la genética humana muestra evidencias de un origen inteligente. Y para ello voy a desarrollar esta idea, como siempre, en 3 puntos, que van a ser 3 avances científicos del siglo XX en relación con el genoma humano. Si yo me pongo en el año 1900 y me salto al año 2000 y pregunto, en los últimos 100 años, ¿cómo ha avanzado la ciencia en el conocimiento del genoma humano? Bueno, pues esencialmente, por resumirlo de una forma breve, la ciencia ha avanzado en 3 pasos. Lo primero fue la genética de poblaciones, el segundo fue el estudio del genoma humano y el tercero fue el estudio del genoma del chimpancé, que es el segundo que nos interesa. El que más nos interesa es el del hombre y el segundo es el del chimpancé. Entonces, los primeros pasos de la ciencia de la genética humana del siglo XX tienen relación con la genética de poblaciones. Y lo que descubrió la genética de poblaciones es esencialmente esto, que la evolución no puede haber transformado simios en hombres en un periodo tan corto como 6 millones de años. Entonces la gente me pregunta aquí, ¿de dónde saca esto de los 6 millones de años? Bueno, en la literatura evolucionista, los que propugnan que el hombre surge de la transformación de un animal cuadrúpedo parecido a un mono, unos dicen que tardó 12 millones de años, otros dicen que tardó menos de 1 millón de años. Bueno, pues yo he cogido un término medio, 6, ni para ti ni para mí. Podría haber puesto 12 como podría haber puesto 10, claro. Pero un término medio, 6 millones. Vamos a suponer que tardó ni tanto ni tan poco como 6 millones de años, y ya nos sirve para hacer algunos números. Bueno, respecto a la genética de poblaciones, lo que vamos a ver es que tiene como objetivo calcular la velocidad de la evolución, que fue la primera pregunta que se hicieron los primeros seguidores de Darwin. Y por eso crearon un método de cálculo que se llama genética de poblaciones, y luego vamos a ver que este método de cálculo dio lugar a un problema que se llama el tiempo de espera, ¿no? Pero vamos por partes. En primer lugar, vamos a ver qué es esto de la velocidad de la evolución. Eso es la respuesta a la pregunta: ¿cuánto tiempo tardaría la evolución en crear una nueva especie?
Esto es una cuestión que Darwin no se hizo en absoluto, pero que a principios del siglo XX pues, preocupaba mucho a los darwinistas. Es decir, lo que Darwin dijo es que nuestros antepasados cuadrúpedos se transformaron lentamente en hombres a lo largo de muchas generaciones. Y esto fue mediante la acumulación de numerosos pequeños cambios sucesivos. Esta expresión es literal, palabra por palabra, la expresión que Darwin utilizó. Acumulación de numerosos pequeños cambios sucesivos. Bueno, muy bien. Entonces, si tenemos que transformar un mono en un ser humano a partir de la acumulación de numerosos pequeños cambios sucesivos, bueno, ¿cuántos pequeños cambios sucesivos se requieren para transformar un simio en un humano? Esta es la pregunta que se hicieron los primeros evolucionistas después de Darwin. Estamos hablando ya del año 1910, 1920, 1930. Y tenemos una fotografía de Haldane, que fue uno de los primeros evolucionistas de los principios del siglo XX. Entonces, la pregunta que se hacían estos primeros evolucionistas es ¿cuántos pequeños cambios sucesivos? ¿Cuánto tiempo hace falta para que una lagartija se convierta en un águila o para que un mono se convierta en un hombre? ¿Cuántas generaciones? Y entonces, para responder a esta pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría la evolución en producir todos estos pequeños cambios sucesivos en términos de generaciones o en términos de años? Surgió la genética de poblaciones, es decir, que los primeros discípulos de Darwin se preguntaban a qué velocidad ocurre la evolución y ello les llevó a coger un papel y un lápiz y hacer números. Y todos esos números que surgieron se llama hoy genética de poblaciones. Vamos a ver un poco más en detalle qué es la genética de poblaciones. Aquí tenemos una definición de la revista Nature Research en la cual se habla de la genética de poblaciones. Es una definición complicadilla, pero luego la voy a simplificar y ya verás que no es difícil de entender. Dice, la genética de poblaciones es el estudio de la composición genética de las poblaciones, incluidas las distribuciones y los cambios en la frecuencia de genotipos y fenotipos en respuesta a los procesos de selección natural, deriva genética, mutación y flujo genético. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues mira, todo eso que he puesto ahí en ese círculo rojo se puede sustituir por la palabra evolución. Eso, lo que hay dentro del círculo rojo es la palabra evolución, pero dicho más en detalle. Es decir, que la genética de poblaciones es el estudio de la composición genética de las poblaciones en relación a la evolución. Cómo cambia la composición genética de las poblaciones. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta una cosa. Todo esto es completamente teórico. No tiene ninguna relación con lo que sucede en la naturaleza. Es decir, la genética de poblaciones, esto que se reúne un profesor de la universidad allí con sus alumnos y empiezan a decir, oye, imaginamos que existiera una especie imaginaria compuesta por tantos individuos. Imaginamos que esta imaginaria población tiene descendencia en cada generación, cada pareja tiene tantos descendientes. Imaginamos que cada generación se produce cada tanto tiempo. Y al final sacan la velocidad imaginaria de la evolución. Nunca hay una genética de poblaciones de un gusano concreto o de un lagarto o de una cabra. Siempre son números teóricos, ¿vale? Entonces, la genética de poblaciones intenta calcular la velocidad a la que la hipotética evolución podría haber ocurrido. Siempre es todo hipotético, todo teórico. No calculan a qué velocidad se transforma una especie concreta en otra. Eso es la genética de poblaciones.
se propone calcular la velocidad a la que la hipotética evolución podría haber ocurrido. Pero Y es todo ¿en base a qué, Ramón? en base a suposiciones. O sea, piensan que cada microcambio dura tanto y lo Eso es. multiplican. Eso es. Eso es. Se dicen, bueno, vamos a ver, ¿cuántos microcambios se dan? Pues vamos a imaginar que se dieran tantos. ¿Vale? Vamos a imaginar que se dieran tantos. Pues vamos a calcular entonces cuánto tiempo se tarda. Pero es todo imaginario. Eso es una hipótesis tan fantástica porque, primero, no tienen por qué saber cuánto se dura. Y los cambios, ¿quién puede saber cuántos cambios ha habido en el camino si es que los hubo, que no los hubo? Exactamente. Entonces, es inventar por inventar. Sí, exactamente. Pero es así, es todo teoría pura, es hipótesis pura, pero claro, algo tendremos que hacer, ¿no? Es decir, realmente eso es ciencia ficción. Hacer eso es ciencia ficción, porque ya me dirá, vamos. Efectivamente. Muy bien. Entonces, esa es la idea de la genética de poblaciones. Ahora, haciendo estos cálculos, los evolucionistas, estamos hablando de lo que han hecho los evolucionistas, ¿vale? No son los científicos creacionistas los que pierden el tiempo haciendo genética de poblaciones, pues descubrieron un problema que se llama el problema del tiempo de espera. ¿Qué es lo que acabas de mencionar tú? Que no sabemos a qué velocidad se producen los cambios, ni siquiera que se produce, ¿vale? Claro. Entonces, como no sabes a qué velocidad se produce un cambio, pues es difícil calcular cuándo se va a producir, ¿no? Entonces, el problema del tiempo de espera es esencialmente eso: ¿cuánto tiempo tienes que esperar para que se produzca un cambio? Tienes una lagartija que se supone que es la antepasada de todos los animales, de todas las aves. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se produzca el primer cambio en la lagartija en el sentido de convertirse en pájaro? Pues no lo sabemos, ¿no? Claro, para hacer sus cálculos ellos lanzan tiempos teóricos. Entonces, el problema del tiempo de espera es este: ¿cuánto tiempo hay que esperar para que la evolución produzca un pequeño cambio evolutivo en una especie? Esto es lo que tú me preguntabas hace un minuto, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Vale? O dicho de otra forma, ¿a qué velocidad ocurre la evolución? Claro, la evolución, si existiera, no tiene por qué ocurrir a la misma velocidad Claro. en todas las especies. Exactamente. Porque cada especie tiene un metabolismo distinto. Es muy distinto una bacteria de un hipopótamo. Las bacterias se reproducen a chorro y los hipopótamos no. Claro. Bueno, entonces vamos a ver en detalle a qué velocidad se ocurre la evolución. Claro, no vamos a meternos con números porque sería muy, muy complicado, pero así, a vista de pájaro, lo que la genética de poblaciones nos dice es que algunas especies la evolución sería lenta y en otras sería rápida. ¿Y qué es lo que hace que unas especies tengan velocidad de evolución lenta y otras rápida? Bueno, vamos a poner el ejemplo de una especie lenta y una especie rápida para compararlas, ¿vale? La especie lenta es el chimpancé y la especie rápida es la bacteria. Es decir, en una población de chimpancés la evolución sería muy lenta y en una población de bacterias la evolución sería rápida. ¿Y por qué? Bueno, sin hacer números, uno de los factores que influye es el tamaño de la población. Entonces, los chimpancés, una población de chimpancés se mide en miles. Normalmente, yo qué sé, 2.000, 3.000, como mucho 15.000 chimpancés. No hay nunca muchos más en una población. En cambio, una población de bacterias se mide en millones. Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo son cientos, a veces cientos de millones de bacterias. Entonces, si tenemos una especie en la cual hay muchos individuos, pues esta especie tardará mucho tiempo en evolucionar. Y si tenemos una en la que hay, que he dicho muchos, no, quería decir pocos, pocos,
tardará mucho tiempo. Y si tenemos una especie como la bacteria en la que hay muchos individuos, pues hay muchas más posibilidades de que la evolución vaya rápida. Y el segundo factor, el primer factor es el tamaño de la población y el segundo es la velocidad de reproducción, es decir, cuántas generaciones produce esta especie. En el caso del chimpancé, pues una generación del chimpancé, el tiempo que un chimpancé tarda en tener crías, pues la bacteria ha hecho ya 70.000 generaciones. No recuerdo exactamente cuánto tarda un chimpancé, debería ser algo de entre 8 y 9 años, no estoy seguro. El caso es que mientras que el chimpancé tarda cierto tiempo en tener su primer bebé, pues la bacteria ya ha tenido 70.000 generaciones. Claro, hay muchas más posibilidades de que haya cambios si has tenido 70.000 generaciones que una, exactamente 70.000 veces más en las bacterias. Entonces, estos son los factores que hacen que la evolución vaya más o menos lenta. Entonces, lo que sucede es que el tiempo de espera en los mamíferos, por ejemplo, en los chimpancés o en las jirafas, es tan largo que en 6 millones de años solo pueden haber ocurrido 100 cambios. Más o menos. ¿Vale? Estos números varían mucho, pero lo que tenemos que entender es que es imposible que en 6 millones se transforme un mono en un hombre. Otros cálculos te salen todavía más a favor del lado creacionista y otros cálculos te salen más a favor del lado evolucionista, pero en todos los cálculos se ve claramente que no ha habido tiempo suficiente ni en 6 millones ni en 12 millones. Luego veremos el tiempo que hace falta. De momento vamos a quedarnos con esto. La evolución, otra vez hipotética, sería extremadamente lenta en poblaciones reducidas como los simios. Y también en poblaciones que tienen un largo tiempo de gestación. Bueno, vamos a recapitular entonces lo que hemos visto de la genética de poblaciones. Que la pregunta que se hacían al principio era la velocidad de la evolución. Los discípulos de Darwin se preguntaban a qué velocidad ocurre la evolución y entonces se pusieron a hacer cálculos y desarrollaron todo un aparato estadístico que se llama genética de poblaciones, cuyo objetivo es calcular la velocidad a la que la hipotética evolución podría haber ocurrido. Y se encontraron con esto que se llama el tiempo de espera. La evolución es extremadamente lenta en poblaciones reducidas como la de los simios. Esto supuso un enfrentamiento entre dos doctrinas científicas, los biólogos y los estadísticos, los matemáticos. Y este enfrentamiento quedó patente a partir de los años 60. A partir de los años 60, los estadísticos le dijeron a los biólogos evolutivos: oye, que no salen los números, que no hay forma de que con estos números de las mutaciones y no hay forma de que en tan poco tiempo se haya podido transformar. Y los biólogos dijeron: sí, bueno, ya buscaremos la solución. Y ahí está la cosa entre estadísticos y biólogos. Yo he estudiado estadística, he trabajado en la oficina estadística de la Unión Europea y me decanto por el lado de las estadísticas. Bueno, en conclusión, de la genética de poblaciones lo que debemos retener es esto, que la evolución no puede haber transformado simios en hombres en un periodo tan corto como 6 millones de años, pero ni siquiera en 12, ni siquiera en 50, ni siquiera en 100, ni en 100 millones de años, al paso que van las mutaciones podría suceder. Bueno, el siguiente avance científico del siglo XX fue el estudio del genoma humano. Y vamos a ver que el genoma humano muestra evidencias de un origen inteligente. La pregunta que nos hacíamos al principio del siglo XX, cuando se empezó a descubrir el genoma, recuerda que el genoma el ADN se descubre ya en los años 40, 50,
pero lo que es la idea de genoma no viene hasta los años 60 prácticamente. Entonces se empezó a desarrollar una cosa que se llama el proyecto Genoma Humano. Esto es un estudio científico, el proyecto Genoma Humano, y después se desarrolló otro estudio científico que todavía funciona hoy, que se llama el proyecto ENCODE. Vamos a ver estas tres cuestiones. En primer lugar, la pregunta es si el genoma humano es el producto de la evolución o no. Claro, estamos metiéndonos en la pregunta. Primero nos hemos preguntado, ¿el origen del hombre? ¿El hombre evolucionó? Bueno, pues vamos a ver el genoma, porque el hombre al fin y al cabo es el genoma. ¿Evolucionó el genoma? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Qué es el genoma? Bueno, el genoma es una cadena de moléculas que se llama ADN, y esta cadena es, pues, es un collar, ¿no? Simplemente es una cadena, en lugar de tener cuentas como tiene el collar, tiene moléculas. Eso es el ADN. Aquí tenemos otra imagen del ADN y vemos que las cuentas o los eslabones de esta cadena son unas moléculas que las llamamos A, C, G y T. Y una gran cadena de estas letras, 2.000 millones, forman el ADN, el genoma humano. Y estos eslabones, estas letras, funcionan como letras en un texto escrito. Este fue el gran descubrimiento del premio Nobel que descubrió la estructura del ADN, Francis Crick. Para mí, el avance científico que él propuso es decir, oye, aquí hay una cosa escrita. Francis Crick, durante la Segunda Guerra Mundial, se ocupaba en el descifrar los códigos secretos del ejército alemán. Y claro, tenía en su mente descifrar códigos. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a estudiar el ADN y dijo, pero si esto es un código, pero si esto parece como si los alemanes estuvieran intentando transmitir un mensaje secreto. Claro, esa idea de que esto es un código le valió una cosa que se llamó la hipótesis de la secuencia. Y la hipótesis de la secuencia dio lugar a una cosa que se llama hoy el dogma central de la biología molecular. Es decir, la base de la biología molecular. ¿Qué es? Pues que aquí hay algo escrito, simplemente. Ahora, no sé si te lo he dicho antes, pero si aquí hay algo escrito, tiene que haber un escritor. Evidentemente. ¿Vale? No, pero es que además, además hemos visto que está escrito formando palabras. Una palabra, otra palabra, otra palabra, ¿vale? Entonces, es así como lo llaman. Esto se le llama, una palabra de esta se le llama mensajero. Se le llama mensajero porque tiene un mensaje. Cada palabra tiene un mensaje. Entonces, yo me pregunto si estas son palabras de quién. Claro. De Dios. Son palabras de Dios. Claro, nosotros tenemos asociada la idea de palabra de Dios con la Biblia, y es cierto, pero es que la biología nos dice que estos son palabras, y la lógica nos dice que estos son palabras de Dios, ¿vale? Y resulta que nuestro cuerpo surge de una traducción de estas palabras, que es así como se llama en biología. Cuando se fabrica nuestro cuerpo, el proceso, los biólogos lo llaman traducción. Es decir, que la palabra de Dios se traduce en seres vivos. No nos dice en el Evangelio de Juan que en él estaba la vida, él era el verbo y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, pues aquí lo tienes. Aquí lo tienes, estas palabras. Bueno, esto es un inciso, unas conclusiones teológicas, diríamos. Entonces, estamos hablando del ADN, del genoma humano. Es una cadena de ADN que tiene 3.200 millones de letras, que describe cómo fabricar las piezas que forman nuestro cuerpo. Aquí hay un error porque esto lo escribí antes del año 2020 y en el año 2020 descubrimos que el verdadero número son 3.000. 3.100. Antes no hablaste de 2.000 millones. 3.000 millones. 3.000. Vale. 3.000 millones, sí. Vale, 3.000 millones. Entonces, cuando empezamos a observar, te he dicho que la cadena del ADN se describe cómo
fabricar las piezas, ¿de acuerdo? Que son los tornillos y las tuercas. Ahora, el gran descubrimiento fue que solo el 2% del ADN se usa para la fabricación de las piezas. Es decir, tengo 3.000 millones de letras que sirven para fabricar piezas, pero solo el 2% se utiliza para fabricar piezas. ¿Cómo es eso? ¿Ah? A este 2% se le llama ADN codificante. ¿Por qué codifica? Porque explica cómo fabricar tuercas y tornillos. Y el resto. Una pregunta, Ramón. ¿Cómo se calcula los 3.200 millones de letras? Es decir, mi mente no lo comprende. Es decir, tú coges un trozo de carne, imagínate, lo examinas con un microscopio, empieza a contar. ¿Cómo se hace eso? Porque es que no lo entiendo. Primero tienes que tomar una célula y solo una. Una sola. Una sola, ¿vale? Y luego, dentro de la célula, tienes que eliminar, tienes que sacar los cromosomas. Bueno, perdón, un paso antes. Dentro de la célula tienes que coger solo el núcleo. La célula es un huevo frito, la yema y la clara, ¿vale? Sí. Pues la clara hay que quitarla y tienes que quedarte solamente con el núcleo, ¿vale? Una vez que tienes ese núcleo, le tienes que quitar todo lo que no es cromosomas, ¿no? Y eso se hace, es una serie de técnicas, qué sé yo, centrifugación, hay una serie de técnicas y al final te quedas solo con los cromosomas. Los cromosomas son unas cadenas en las cuales está el ADN enrollado en varias formas. Es decir, el ADN dentro de la célula no aparece como una cadena, sino que es una cadena que se ha enrollado sobre sí misma y luego se ha vuelto a enrollar y al final sale el como un ovillo, ¿no? Como un ovillo. Exactamente, eso es, como un ovillo. Bueno, entonces lo siguiente que hay que hacer es desenredar ese ovillo. Y una vez que lo tienes desenrollado, hay una máquina que le metes la cadena a esa máquina y esa máquina cuenta las letras. Cuenta las A's, las C's, las G's y las T's, ¿vale? Eso se llama secuenciar. Ellos lo llaman secuenciar, que quiere decir, pero no solamente las cuentas, sino que te dice qué letra es. Ahora una A, una T, otra T, otra T, otra G, otra A. Te dice cuáles son las. Y así se ha conseguido escribir, que significa secuenciar, 3.000 millones. 3.000 millones. ¿Y cuánto se ha tardado en secuenciar toda la cadena? Porque eso máquinas que estaban ahí trabajando, ¿cuánto tiempo han tardado? Sí. Mira, la secuenciación del genoma humano se anunció que se había completado por este científico del que hablábamos antes tú y yo, Francis Crick, que es creyente. Él y su equipo anunciaron Francis Collins, ¿no? Perdón, Collins, sí. Collins. Francis Collins, sí. Crick es el otro, el que descubrió la estructura. Eso es. Francis Collins, su equipo lo anunció en el año 2000, dijo que habían acabado de secuenciar y lo anunció junto al presidente Bill Clinton de los Estados Unidos y Tony Blair del Reino Unido, juntos, porque era una empresa de varios institutos científicos. En el año 2000 dijeron que lo habían acabado. Mentira. Era todo politiqueo. La verdad es que lo han acabado en el año 2020. Madre mía, 20 años después. Pero es que esto no es el tiempo que han tardado. Ese es el tiempo que han tardado en darse cuenta de que en realidad no son 3.000 millones, no son 3.200, sino que son 3.000. En estos 20 años han tardado para corregir ese error de esos 200 millones que no. Ahora imagínate cuánto tiempo han tardado. Pues yo qué sé. De todas formas, esto es un trabajo que se hace en distintas partes del mundo. Son muchos equipos científicos que trabajan todos al mismo tiempo. Entonces, tú coges ese trozo, yo cojo el otro trozo, ¿vale? Venga, tú coges el cromosoma X y yo cojo el Y, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego nos juntaremos. Entonces, así es como han conseguido. Realmente lo han conseguido en el año 2020, pero claro, los políticos ya sabes cómo son, tenían que ponerse la medalla. Y todo de una célula. Sí. Y entonces, si tú cuentas una célula, el genoma, y cuentas las células en la secuencia de otras, ¿dan en la misma cantidad? Aunque son células distintas.
Sí, sí. Vale, Da la vale. misma cantidad, más o menos, ¿vale? Más o menos. 100 millones arriba, 100 millones abajo. Sí, Pero estamos claro, hablando cuando estamos hablando de 3.000 millones, Claro. sí, sí, Vale, vale, más o menos, vale. sí, sí. Muy bien, muy Y, bien. y lo interesante es que en estos 3.000 millones, cada célula sabe fabricar todas las otras células del cuerpo. Si yo cojo una célula de mis huesos, ahí está escrito cómo se fabrica una célula de mi cerebro. Ah, ¿Ah? Y en la vale. célula de mi cerebro está escrito cómo se fabrica una célula de mi sangre. Ujú. Todas Tiene la misma tienen, información, ¿sí? pero ¿Sí? solamente se desarrolla en esa célula la específica para el sitio donde está. Eso es, Joder, exactamente, qué eso. barbaridad, ¿Eh? qué maravilla de Dios. La primera fue el óvulo, ¿de acuerdo? Que se unió con el espermatozoide. Y ahí, cuando el óvulo estaba unido con el espermatozoide, tú eras una célula, y yo también. Ujú. Y mi perro también era una célula, y los caracoles de mi jardín. Todos empezamos siendo una célula. Y esa célula tiene instrucciones para fabricar todas las demás, y mira que son distintas, porque una neurona es muy distinto de un glóbulo rojo. Claro. Pero esa célula, entonces esa célula que tiene tanto poder, tanto conocimiento, se la llama célula pluripotencial Ujú. o células madre. Ajá. ¿Por qué? Vale, vale, vale. Porque puede tener células hijas distintas. Luego, a medida que se va desarrollando el ser humano en el vientre, se produce esa especialización, diríamos, y las células del cerebro se olvidan de fabricar células de hueso, porque dicen, Claro. nosotros somos cerebro, tenemos que fabricar neuronas. Y las hijas de esas son neuronas. Y las neuronas hoy, en tu cuerpo ahora, las neuronas producen neuronas. Menos mal, que si las células de tu cerebro empezaran Ya a ves. producir huesos, ¿vale? Y las células de tus huesos producen células de huesos, y las de tu estómago producen. Y aunque dentro de sí sepan producir otras células, saben que ellas son células de hueso y que no deben de producir otra cosa. Impresionante. ¿De acuerdo? Es impresionante. Impresionante, vaya. Y cuando más lo conoces, más impresionante Más te todavía. impacta, claro, claro. Más impacta. Bueno, el caso es que el primer descubrimiento importante fue este, que solamente el 2% se utiliza, el 2% del ADN se utiliza para fabricar de las piezas, las proteínas, y el otro 98% no se utiliza. Entonces, este 98% se llamó no codificante. Ujú. En estos momentos, cuando el conocimiento científico era lo que ves ahora en la pantalla, ya salieron los científicos evolucionistas y dijeron, ¿veis? Esto es una prueba de la evolución. De hecho, ellos siempre, vean lo que vean, siempre lo llaman prueba de la evolución. ¿Por qué? Porque solamente se utiliza el 2%, el resto es basura. El resto, estuviera ahí o no estuviera, no pasa nada. ¿Ves? Este es una imagen de todos los genes del ADN. Ahí veis los nombres científicos de cada una de las partes, pero el caso es que solo el 2% del ADN se usa para fabricar proteínas y el 98% del ADN no se usa para fabricar proteínas. Entonces, Richard Dawkins, que es el mayor defensor de la evolución que hay vivo hoy en el planeta, profesor de la Universidad de Oxford, pues dijo, es un hecho notable que la mayor parte del genoma podría no estar ahí y no habría ninguna diferencia. Entonces, empezaron a llamarlo ADN basura. Los evolucionistas consideraron que lo que ellos llamaron ADN basura es una prueba clara de la evolución. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ADN se ha ido copiando de generación en generación y se han producido muchos errores, que son mutaciones, y se ha ido alargando, diríamos, esa cadena cuando en realidad es innecesaria esa cadena. Por lo tanto, pues ya está, prueba de la evolución. Este es Jerry Coyne, otro evolucionista, profesor de biología de la Universidad de Chicago. Fíjate lo que dice, la predicción evolutiva se ha cumplido ampliamente, pero siempre lo habíamos dicho nosotros, siempre habíamos dicho.
En los genomas de las especies está inscrita gran parte de su historia evolutiva, incluidos los restos de genes que en su día fueron útiles. Pero si nosotros antes de que descubriéramos el genoma ya os habríamos dicho que ahí estaba un montón de basura porque hemos evolucionado, pues ya está, ¿no? Otra vez, los evolucionistas consideraron que lo que ellos llamaron ADN basura es una prueba clara de la evolución. Kenneth Miller, otro ejemplo, también profesor de biología de la Universidad de Harvard, dijo: el genoma humano está plagado de pseudogenes, fragmentos de genes, genes huérfanos, ADN basura. Y tantas secuencias de ADN sin sentido que no puede atribuirse a nada que se parezca a un diseño inteligente. Es decir, un diseñador inteligente nunca te había hecho un manual de instrucciones en el que solo un 2% del manual se utiliza y el otro 98% no sirve para nada. Ya. Los evolucionistas consideraron que lo que ellos llamaron ADN basura es una prueba clara de la evolución. Muy bien, esto es la pregunta que surgía, si el genoma es o no producto de la evolución, y como el primer descubrimiento es que el 98% no se utiliza para fabricar las piezas, eso pues es una prueba de la evolución. Ahora, ¿te acuerdas del manual de IKEA que utilizaste? ¿Vale? En la primera página había un dibujo con las piezas, ¿te acuerdas? Sí. Y luego el resto del manual no contenía las piezas. El resto del manual te decía cómo combinar las piezas, ¿verdad que sí? Efectivamente. Así es. En una receta de cocina, ¿vale? En la primera página de la receta te pone los ingredientes, ¿vale? Pero eso es solamente una parte. Luego, claro, lo importante es cómo los combinas. exacto. ¿Cuánta cantidad de azúcar pones? ¿Qué tornillo pones? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Entonces, un manual de instrucciones, una receta de cocina, un manual de IKEA está compuesto de dos fases: las piezas y lo que tienes que hacer con ellas, ¿vale? Exactamente. Y esos son el 98% del ADN, que es cómo mezclar esos ingredientes para formar un ser humano. Claro. ¿Verdad que en el manual de instrucciones te ponía tornillo 1B y te ponía una imagen del tornillo 1B? Pero luego en la bolsita había 12 de este, ¿te acuerdas? Pero en el manual de instrucciones solamente había la foto de uno. ¿Qué te van a poner? La foto de los 12 en el manual, porque hace falta. Que te pongan uno y su nombre. Entonces, luego en la bolsita había, esta es la bolsita del tornillo 1B, que hay que hacer 12. Claro, tienes que saber el tornillo, cuántos tornillos y dónde los pones. Colocarlos, claro. Pues lo mismo en una receta de cocina, pues, igual, en ADN, lo mismo. Muy bien. Entonces, el siguiente gran avance científico es el proyecto Genoma Humano. Este es el del que estamos hablando antes. La secuenciación, es decir, escribir uno detrás de otro. Aquí abajo tienes el propósito, el objetivo del proyecto Genoma Humano. Buscaba secuenciar, la palabra que significa escribir todas las letras del genoma. Y esta es la página, hoy en día todavía, la página web del National Human Genome Research Institute, que realmente es un conglomerado de muchos estudios, de muchos institutos científicos. Esta es la página en la que se puede ver. Bueno, ¿qué es lo que sucedió cuando empezamos a secuenciar, a escribir letra por letra? Bueno, este es Timothy John Philip Hubbard, que es el jefe de análisis del genoma humano de un instituto llamado Genomics England. Como te he dicho antes, esto es un estudio de muchos institutos científicos de muchas partes del mundo. Este concretamente es uno que se llama Genomics England. Y entonces ya él dijo, ahora estamos descubriendo que la mayor parte del resto del genoma está activo hasta cierto punto. Aquí estamos ya en el año 2007, en la BBC. Dice, pues fíjate tú que aquello que creíamos basura, pues sirve para algo. No sabemos todavía decirte exactamente para qué sirve cada letra, pero que sí, que sirve para algo. Muy bien, entonces el proyecto Genoma Humano
secuenció todas las letras del genoma del género humano para investigar su funcionalidad. Claro, si necesitas saber para qué sirve, pues primero tienes que escribirla una detrás de otra. Claro. La funcionalidad todavía no se saben de esos 3.200 millones de códigos, no se sabe, ¿no? No se sabe exactamente para qué, pero sí se sabe que se utiliza. Porque lo que hacen los científicos es decir, bueno, vamos a ver, aquí tenemos el ADN, está dividido en genes. Un trocito es un gen, otro trocito es... ¿Cuántos genes tenemos? Bueno, 20.000, 23.000, 25, yo qué sé, entre 20 y 25.000, no está la cosa muy clara. Bueno, pues aquí tenemos uno de ellos, el gen número 1. ¿Vale? ¿Esto sirve para algo o no? Bueno, pues lo que hacen es que cogen un embrión humano, ¿no?, y borran ese gen. Y si se desarrolla bien, pues es que no sirve para nada. Pero si tiene un defecto, pues es que sirve para algo. No sabemos para qué. Pero, vale, sabemos que sirve, pero no para qué. No sabemos para qué. Vale. Es decir, sabemos escribirlo, pero no sabemos leerlo. Sabemos que tiene un significado, aunque no sabemos exactamente cuál es el significado. Y claro, tardaremos mucho en saber el significado porque el significado de una palabra, pues no es que vas al diccionario y dices esta palabra significa tanto. Claro. Porque cuando las combinas con otras palabras y tal, pues significa otra cosa. De significados. Esto responde a una pregunta que tenía ahí apuntada para hacerte, es ¿podemos construir un ser humano? No, porque no sabemos cómo funciona cada una de las letras. Exactamente, vale. Exactamente. Es como si yo te diera a ti un texto escrito en chino. Tú no tienes ni idea de chino, tú sabes que hay... Ahora, yo te digo, mira, este texto es la Constitución de la República Democrática, República Popular de China, ¿vale? Ahora, escríbeme tú una novela de ciencia ficción en chino. Pero si ya está escrito, claro, sí que está escrito, pero aunque consiguieras distinguir palabras, claro, para que tú consigas escribir en chino y luego que te entienda el chino, claro. Claro, y después las palabras ahora construye frases, porque es que depende de donde pongas la palabra, la frase significa una cosa. Exactamente. Sí, y luego según los acentos o según las comas o según los puntos o según también... Vale. Esa es la complejidad del genoma. Pero bueno, gracias al proyecto de genoma humano conseguimos secuenciarlo. Y luego vino el proyecto ENCODE, que es del que estamos hablando, que es saber para qué sirve. Esta es la página web de este proyecto, ENCODE. ENCODE significa Enciclopedia de Elementos del ADN. Cada uno de los elementos pues intenta saber para qué sirve. Entonces aquí está el objetivo. El objetivo de ENCODE es construir una lista completa de los elementos funcionales en el género humano. ¿Qué es lo que estabas diciendo tú? No decirte para qué sirve, sino decirte si sirve o no. Incluyendo los elementos que actúan a nivel de las proteínas y ARN. Los que actúan a nivel de las proteínas son ese 2%, ¿no?, que se ha continuado estudiando, y el ARN es ese no codificante. Y además los elementos reguladores. ¿Ves la palabra reguladores que está subrayada? Eso es el decir de cuántos tornillos tienes que poner y en qué sitio. Eso es regular. Primero te doy las piezas y luego te digo cómo. Y los elementos reguladores que controlan las células y las circunstancias en las que un gen está activo. Realmente, Ramón, esto es un trabajo de ingeniería. Sí. Porque son piezas y montaje. O sea, es que básicamente es eso. Eso es. Es que estamos delante de la obra de un ingeniero. Y un ingeniero crea obras de ingeniería. Claro. De hecho, muchos de los mecanismos que encontramos en la naturaleza los utilizan los ingenieros para desarrollar sus nuevas tecnologías. Que les gustaría a los ingenieros imitar las alas del águila o la tela de la araña.
¿Ah? Y están estudiando, ¿por qué? Porque vemos ahí maravillas de ingeniería, pues claro que sí. Bueno, pues a nivel molecular, a nivel de las moléculas, pues también vemos piezas de maravillas de la ingeniería. Bueno, aquí tenemos otra vez la página web del National Human Genome Research Institute, que está también en español, lo tienen en inglés y en español, y ahí definen lo que antes se llamaba ADN basura, que ahora se llama ADN no codificante. Dice: parte del ADN no codificante desempeña un papel en la regulación. ¿Ves? Aquí están reconociendo que lo que antes habían llamado basura realmente desempeña un papel. Es como si coges un manual de IKEA y no sabes leerlo porque está en inglés y dices, pues aquí solamente está el dibujo de las piezas y nada más. Y luego viene tu esposa que sabe inglés y te dice, no, es que a continuación está escrito cómo combinar las piezas. Regulación, ¿vale? Entonces, parte del ADN no codificante se usa para regular la fabricación de proteínas. Claro, tienes que saber cuántos tornillos tienes que fabricar, porque en el ADN solamente te pone el patrón para fabricar un tornillo. Tú tienes que repetirlo, la fabricación del cuerpo humano tiene que fabricar muchos tornillos de ese tipo. Pues eso es la regulación. Y tienes el mundo, perdón. El Mundo, el año 2007, dice: un nuevo manual de instrucciones del genoma reinterpreta el ADN humano. Claro, los periódicos tienen que ponerlo allí, así de forma espectacular. Claro. Pero ves el subtitular, dice: Nature publica el proyecto ENCODE. Esta es la revista científica Nature, que es la segunda más prestigiosa del mundo, publica los resultados del proyecto ENCODE, parciales en aquel momento, que analiza todos los elementos del genoma. Dice, además de los genes, numerosos elementos tienen un papel esencial en el ADN. Lo que antes los evolucionistas habían llamado basura, pues basura. No, que sirve para algo. Y tenemos la BBC News, que también habla de lo mismo, más o menos en la misma fecha. Dice, el genoma humano sigue siendo desentrañado. Un examen minucioso del genoma humano ha revelado que su funcionamiento interno es mucho más complejo de lo que se creía inicialmente. Y yo me pregunto, ¿y por qué se creía inicialmente que no era complejo? Pues porque se creía que había sido el producto de errores de copia a lo largo de millones de años. Claro, y por tanto no tendría que tener ninguna sofisticación ni complejidad, ni mostrar mecanismos inteligentes. Exactamente. Pero, cuanto más simple, menos necesidad hay de un diseñador. Exactamente, ¿vale? Exactamente. Aquí tenemos otra vez el periódico Financial Times. Dice, la investigación científica revela la complejidad con la que los genes humanos interactúan. Dice, el primer examen minucioso de cómo funciona el genoma humano ha demolido la visión tradicional de nuestro patrón genético, como una colección independiente de genes flotando en un océano de ADN basura. Es decir, nuestra visión tradicional era esa, una serie de piezas ahí flotando y ya está. Pero claro, cuando te pones a estudiarlo bien, dicho de otra forma, cuando la ciencia avanza, te das cuenta de que esto es mucho más sofisticado y que su origen tiene que haber sido mucho más inteligente de lo que se creía basado en la evolución. Aquí tenemos un investigador del proyecto ENCODE. Dice, casi todos los nucleótidos, un nucleótido es una de las letras, están asociados a una función de un tipo u otro. Aquí tienes los distintos pasos. Fue en el año 72 donde se habló por primera vez del ADN basura. Más tarde, en el año 2001, fíjate, 30 años después, se publica el genoma humano y ahí se descubre que pocos genes producen proteínas, solamente el 2%. Este es eso que te digo cuando Bill Clinton y Tony Blair se pusieron la medalla de que pero realmente no lo habían acabado en aquel tiempo. En el año 2003 se lanza el proyecto ENCODE para estudiar el resto y en el 2007 los primeros resultados del proyecto ENCODE, que todavía está en práctica hoy. En el 12 ya se estimaba que por lo menos el 80% del genoma puede ser funcional. Fíjate.
El Ya en el año, 80%. sí, ya en el año 12, hace ya 10 años de eso. Ujú. Entonces, los científicos continúan descubriendo más y más funciones. A medida que avanza la ciencia, retrocede la creencia en la evolución, si no retrocede por lo menos los motivos para creer en la evolución. Al final llegarán a la conclusión que ya sabemos, que los 3.200 millones son funcionales. Esa es la historia aquella de los científicos que estaban escalando la montaña del conocimiento, y cuando llegan arriba a la cima de la montaña se encuentran que están allí los teólogos desde hace mucho tiempo. Más No, o menos. no sé de dónde viene esa historia ni cómo, pero la he leído en un par de sitios. Sí, ¿eh? Qué bueno. En resumen, la investigación científica ha demostrado que gran parte de lo que los evolucionistas llamaron basura en realidad no lo es. ¿Vale? Vamos a recapitular lo que hemos visto del genoma humano. Primero, la pregunta que nos hacíamos: ¿evolucionó el genoma? Y los evolucionistas decían, claro que no, es producto de la evolución. No, claro que sí, porque el 98% es basura. Bueno, vamos a investigar. Luego empezó el proyecto Genoma Humano, en la cual secuenciaron todas las letras, 3.000 millones, ya debemos decir 3.000 millones, sino 3.200. Y luego el proyecto ENCODE, en el que vieron que no era, que a lo mejor hay algo de basura. Es cierto, es posible que por causa de las mutaciones en ese proceso de copia a lo largo de muchas generaciones, sí es posible que haya genes que no se utilizan. El concepto no lo hemos desterrado totalmente, pero el caso es que ya sabemos que el 90% es diseñado porque tiene una función. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que el genoma humano muestra evidencias de un origen inteligente. Esto es el resultado del proyecto ENCODE. Muy bien, y una vez que hemos estudiado, continuamos estudiando el genoma humano, el siguiente genoma que nos interesa es el genoma del chimpancé. ¿Por qué? Bueno, porque la creencia en la evolución persiste en nuestra sociedad. Entonces, el estudio del genoma del chimpancé lo que ha llegado a la conclusión es que la diferencia genética entre chimpancés y humanos no puede ser el resultado de la evolución. Vamos a verlo entonces esto más en detalle. Vamos a hablar de las diferencias porcentuales, en tanto por ciento, entre el genoma del chimpancé y el del hombre. Vamos a ver las diferencias absolutas y vamos a ver las implicaciones que tienen estas diferencias. En primer lugar, las diferencias porcentuales. ¿Cuál es la diferencia entre el genoma humano y el del chimpancé en términos de porcentaje? Bueno, otra vez, este National Human Genome Research Institute dice: los genomas del hombre y el chimpancé, estoy leyendo lo que publican en su página web, son muy parecidos y codifican proteínas muy similares. La secuencia de ADN que puede ser directamente comparada entre los dos genomas es casi en un 99% idéntica. Cuando se toman en cuenta las inserciones y deleciones, humanos y chimpancés comparten un 96% de su secuencia. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que la secuencia de ADN que puede ser directamente comparada. No dice que el ADN del hombre y del mono coincida en un 99%. Dice que si tomas aquellos trozos que se parecen, pues resulta que son muy parecidos. Ya. Evidentemente, si tomas los trozos que se parecen, Claro. pues son muy parecidos, porque has tomado los trozos que se parecen. ¿Vale? Fíjate, te dice, la secuencia de ADN que puede ser directamente comparada entre los dos genomas. Yo cojo la Constitución española y el cuento de Caperucita Roja y las palabras que coincidan las comparo. Y van a ser, son iguales. Son un 99%, claro que sí. Claro. Evidentemente. Claro, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué utilizaron esta estrategia? Porque partían de la creencia que somos monos, somos muy parecidos al mono, por lo tanto, tiene que haber muchas similitudes. Si yo estuviera convencido de que la Constitución española y el cuento de Caperucita Roja lo escribieron el mismo autor con el mismo propósito, sin saber de qué hablan cada uno de los textos, pues también vería en ellos una gran similitud genética y diría, ¿ves? Son dos cuentos. Bueno, la alta similitud
hombre-chimpancé se obtiene de comparar una parte del genoma, no todo. Pero claro, tomaron una parte y supusieron que el resto del genoma iba a presentar la misma coincidencia. Es como si yo cojo, otra vez, un párrafo de Caperucita Roja y un párrafo de la Constitución y veo que el número de letras coincide. Y me digo, pues ya está, Caperucita Roja y la Constitución española es lo mismo. Bueno, si cojo un párrafo de aquí con estas letras y busco un párrafo de allí que tengan las mismas letras, pues sí, al final encontraré esa coincidencia, ¿vale? Pero eso no quiere decir que Caperucita Roja y la Constitución española sean... bueno, este científico aquí nos lo va a aclarar un poco más. Este hombre es Richard Bucks, es biólogo y es investigador principal del Royal Botanic Gardens, y es profesor de genómica evolutiva de la Universidad Queen Mary de Londres. Mira cómo lo explica él. Dice, 2.400 millones de letras del genoma humano se alinean con el genoma del chimpancé, es decir, el 76%. Es decir, ¿qué trozos son similares? Bueno, mira el 76%. El 76% coincide. Ahí está. Ahora dice, para realizar un alineamiento exacto, a menudo tenemos que introducir huecos artificiales en el genoma humano o en el del chimpancé. Y estos huecos dan un 3% de diferencia. Es decir, que no es que sea un 76, más bien sería un 73. ¿Vale? Pero claro, en ciertos casos hay una sola letra que de diferencia entre los genomas humanos y el chimpancé. Bueno, esto proporcionaría un 1,23% de diferencia, con lo cual resulta que en realidad no es un 76, sino un 72. Claro, también encontramos lugares en los que dos trozos del genoma humano se alinean con uno del chimpancé o viceversa. Y esta variación del número de copias provoca otro 2,7% de diferencia. Ya estamos en un 70%. Es decir, los genomas del hombre y del chimpancé, en realidad, si los tomamos en su totalidad, difieren un 30%. Estos números también son muy cambiantes según el estudio científico que se haga, porque ¿qué significa que un trozo es igual que el otro? Distintos científicos tienen distintas definiciones. Pero, en resumen, lo que vemos aquí es que ese 99 inicial, pues realmente, cuando ya lo estudias más en profundidad, no es un 99, es bastante menos. Las implicaciones que tiene todo esto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la similitud secuencial no significa similitud semántica. Cuando estamos hablando de un texto escrito que tiene un significado. Por ejemplo, mira, aquí tengo una palabra, astronomía, y aquí tengo otra palabra, gastronomía. ¿En cuánto coinciden estas dos cadenas? Pues yo qué sé, coinciden en un 90%. Yo creo que el significado de la palabra astronomía es prácticamente el mismo que el significado de la palabra gastronomía. Bueno, pues no es así. Gastronomía y gastronomía, pues tienen un significado distinto. Completamente. Cuando hablamos de textos escritos con significados, por ejemplo, de una receta de cocina, de un manual de IKEA o del ADN, bueno, pues en ese caso la similitud secuencial no es... Mira esta frase. Dile qué calle es, ¿vale? Estoy en el centro de Madrid y me encuentro con un turista con un mapa que me está diciendo dónde voy y yo le digo qué calle es, ¿vale? Ahora mira esta frase. Dile que se calle. Dile que se calle. Me está gritando. ¿Cuál es la similitud entre estas dos cadenas? Bueno, pues según como yo haga, cambio un poco el qué y olvido el acento, pues es casi un 100% de similitud secuencial. Claro que sí, pero la semántica son dos cosas distintas. Fíjate, aquí tenemos un 98% de similitud secuencial, pero claro, el significado no es el mismo. De hecho, cuando estudiamos otros organismos, vemos que la similitud corresponde a una similitud morfológica, es decir, aquellos individuos que tienen 4 extremidades como nosotros tienen un genoma
más parecido al nuestro que otros. Por ejemplo, mira, ¿ves? Aquí está la similitud entre el genoma humano y el de otras especies. El primero es el chimpancé, porque tiene un 90%. Y luego, más abajo, por ejemplo, mira el de la gallina, que está más o menos a la mitad de la tabla. La similitud entre el genoma humano y el de la gallina es un 65%. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos mitad gallina todos? No, quiere decir que la gallina y el ser humano utilizan más o menos los mismos tornillos y tuercas, la mitad, la mitad, los utilizamos. En el caso del chimpancé, ¿por qué es un 90%? Bueno, pues porque nos parecemos mucho, más o menos tenemos el mismo peso, tenemos 4 extremidades, tenemos una columna vertebral. Morfológicamente, el hombre y el chimpancé se parecen mucho más que la rata y el chimpancé. Y fíjate que con la rata compartimos casi lo mismo, el 88%. En cambio, estamos muy distintos de la uva, por ejemplo, o del arroz, que está abajo. Con la uva compartimos un 24%. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos la cuarta parte de una uva? No. Quiere decir que las uvas utilizan para formar su cuerpo unos tornillos y unas tuercas que 1 de cada 4 lo utilizamos los hombres también. Claro que sí. Todos tenemos que coger oxígeno de la atmósfera para respirar y para vivir. Entonces, el tratamiento del oxígeno es muy parecido a nivel molecular, es muy parecido en el hombre, en el chimpancé y en la gallina, porque todos respiramos oxígeno y son las mismas moléculas las que utilizamos todos. Entonces, es lógico que el parecido genético corresponda con el parecido morfológico. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que hemos visto en las diferencias porcentuales. En realidad, entre el hombre y el chimpancé, las diferencias son entre un 4 en el caso más favorable para los evolucionistas y un 30 en el caso más desfavorable. Vamos a coger el caso más favorable para los evolucionistas, ¿vale? Vamos a suponer que fuera un 4, que solamente hay un 4 de diferencias. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles son las diferencias absolutas? Es decir, ¿qué diferencias hay en términos absolutos entre los dos genomas? ¿Qué significa que hay un 4% de diferencia? Bueno, el genoma humano está compuesto por más de 3.000 millones de letras. ¿Cuánto es el 4% de 3.000 millones? El 4% de 3.000 millones es 120 millones. Es decir, que el genoma del hombre y el de chimpancé difieren en más de 120 millones de letras. Eso significa que tienen que producirse 120 millones de cambios. Pero claro, Darwin no sabía qué cambios eran los que producían. Ahora nosotros lo sabemos. Son cambios en las letras del genoma. Bueno, pues tienes que cambiar 120 millones de letras. Los genomas del hombre y del chimpancé difieren en más de 120 millones de letras. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues tiene aquí un artículo de la revista Nature, publicado en el año 2010, cuyo título dice así: los cromosomas Y del hombre y del chimpancé son muy distintos en cuanto a estructura y contenido genético. Pues claro que sí. Y aquí tienes la lista, me parece que hay más de 20 científicos que han hecho este estudio científico y se han dado cuenta de que son distintos, claro. Ahora, si yo tengo que transformar un mono en un hombre y tengo que hacerle 120 millones de cambios, de estas mutaciones, ¿cuánto tiempo tardaría? Bueno, pues 100 cambios requerirían 6 millones de años. Esto es lo que sacamos de la genética de poblaciones. Bueno, 6.000 millones, ¿no? De años, ¿no? Ah, no, 6 millones de años, vale. 6 millones para 100 cambios. Sí, sí, sí. Eso significa que cada cambio requiere 60.000 años. A la velocidad que nos reproducimos los seres humanos y teniendo en cuenta el tamaño de nuestra población, se produciría una mutación favorable cada 60.000 años.
además de las otras mutaciones desfavorables que pudieran desbaratar el trabajo hecho. Bueno, pues no tenemos nada más que calcular. 120 millones de cambios implica 7 billones de años. 7 billones son 7 millones de millones. Entonces, ya la discusión no es si hemos tardado 6 millones o 12 millones en evolucionar. La discusión ya es otro tipo de... Es que necesitas 7 millones de millones. No ha habido tiempo en la edad del universo. Incluso si le das al universo 10.000 millones... No sale las cuentas. Te faltan millones de millones todavía. Porque el hombre fue hecho antes que el Sol, creo. Entonces, esto es la conclusión, que según las implicaciones, según la genética de poblaciones, harían falta más de 7 billones de años para convertir al simio en humano. Esto es lo que te decía antes, que los estadísticos, los matemáticos, no estamos de acuerdo con los biólogos. Tú puedes imaginar en tu mente una transformación, pero cuando me la cuantificas no te salen los números. Se requieren más de 7 billones de años para convertir a un simio en humano. Muy bien, ¿qué hemos aprendido entonces del genoma del chimpancé? Bueno, que hay una diferencia porcentual que puede ser un 4%. Si fuera 4%, se requerirían estos 7 millones de millones. Pero es que si fuera más, si fuera un 30%, se requerirían mucho más. Muchísimo más, ¿vale? Estamos tomando los números más favorables a la teoría de la evolución. Y aunque sea un 4% de diferencia porcentual, la diferencia absoluta son 120 millones de letras, o sea, 120 millones de cambios. Las implicaciones, bueno, pues haciendo los números. Si tienes que cambiar 120 millones de letras, necesitas 7 millones de años. Claro, son cambios que se producen al azar. La evolución es ciega, no tiene en mente, ahora me voy a fabricar un ser humano, venga, voy a... El caso es que la genética, la diferencia genética entre chimpancés y humanos no puede haber surgido por evolución. No hay tiempo material. Muy bien, entonces el resumen de la idea principal que quería dejar contigo hoy es que la genética humana muestra evidencias de un origen inteligente. Y esto lo vemos en estos 3 grandes avances científicos del siglo XX. El primer avance científico, la genética de poblaciones, que nos muestra que la evolución no puede haber transformado simios en hombres en un periodo tan corto como algunos millones de años. Ni 1 millón de años, ni 12 millones de años, ni nada. Las matemáticas no salen, los matemáticos están en desacuerdo con los biólogos evolucionistas. Luego hemos estudiado el genoma humano, que al principio parecía que estaba lleno de basura, o eso es lo que decían, pero que luego, cuanto más lo estudiamos, vemos que tiene un origen inteligente porque las partes, los diferentes partes del ADN del genoma tienen una función. Y finalmente, el estudio del genoma del chimpancé, hemos visto que la diferencia genética entre chimpancés y hombres no puede haber surgido por evolución. Sea un 2, un 4, un 10, un 30%, esas diferencias porcentuales, cuando las pasas a términos absolutos, pues te salen números increíbles. Por lo tanto, ¿cómo surgió el ser humano? ¿Fue por un fenómeno natural o fue fruto de un agente inteligente? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia del siglo XX? Bueno, la ciencia del siglo XX dice que la genética muestra evidencias de un origen inteligente. El Salmo 19 dice que los cielos muestran la gloria de Dios, ¿verdad? En general, la naturaleza muestra la gloria de Dios. Y en este caso, la genética humana muestra la gloria de Dios. ¿Por qué? Pues porque la ciencia muestra la gloria de Dios. ¿Qué ibas a esperar si estás estudiando la obra de Dios? Aquí está, Francis Collins. Esta vez que no me equivoqué el nombre. Él ha escrito este libro, El lenguaje de Dios. Ahí lo tiene. Que yo lo tengo también. ¿Cómo habla Dios en español? Y él dice, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. Qué bonito. Es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa. Este es el que dirigió el equipo que hizo la secuenciación del genoma humano. Entonces, a la vista de todo esto, ¿fue la materia o fue la inteligencia? Bueno, lo que nos dice la ciencia acerca del origen humano son 3 cosas. Lo que vimos hace 2 sesiones.
que la civilización humana apareció en la historia de forma repentina y diferenciada, ya en el milenio 3, ¿no? Y que son distintos de los monos, ya los hombres son completamente hombres en el milenio. Que la anatomía humana es claramente distinta de los animales, concretamente de los monos, y no muestran indicios de evolución, ¿no? Salvo las falsificaciones, que ya sabemos que son mentira. Y el tercer punto, que es lo que hemos visto hoy, que la genética humana muestra evidencias de un origen inteligente, que cuanto más estudiamos el genoma, más vemos que cada parte tiene una función, sirve para algo. Por lo tanto, me remito a la idea principal sobre el origen del hombre. El ser humano muestra claras evidencias científicas de un origen inteligente. La aparición de las primeras civilizaciones, los fósiles primates y el estudio de la genética humana. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, pero la aparición repentina de la civilización en el milenio 3 en Mesopotamia cuenta la gloria de Dios. Y los fósiles primates cuentan la gloria de Dios. Y el diseño y la funcionalidad del genoma humano cuentan la gloria de Dios. Pues claro que sí. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Esas características propias del hombre que le separan de los animales, que son la inteligencia, la espiritualidad, la sociabilidad, surgieron gradualmente durante millones de años, causados por una sucesión fortuita de errores de copia ocurridos al azar, que es lo que dice la teoría de la evolución. O deberíamos de prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, que dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hoy hemos descubierto que dentro de nuestras géneras, dentro de nuestros cromosomas, los cromosomas de los varones son distintos de los cromosomas de las hembras. Una célula de una mujer es distinta de una célula de un hombre porque fueron creados, no somos producto de la evolución. Muy bien, pues con esto acabó mi exposición. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario. No, lo que decíamos antes, que es interesantísimo, y cuanto más se indaga, más perplejo se queda uno de la mente de Dios. O sea, es que podemos experimentar su amor, pero alcanzar la inteligencia de Dios es inalcanzable. Si Él creó todo, yo cada vez que veo un documental de naturaleza y veo las especies tan raras con sus características particulares, unos son hermafroditas, otros son fieles, parejas fieles, otros... o sea, unos mecanismos distintos, y digo, Dios mío, cuánta creatividad para mostrar su gloria. Sí, efectivamente. Creatividad es la palabra, creatividad, porque viene de creador. Sí, efectivamente. Así que somos consecuencia de un acto inteligente de Dios, y a lo largo de estos capítulos que hemos dado la saga del origen del universo, el origen de la vida, el origen de las especies y ahora el origen del hombre, nos quedamos con la boca abierta viendo que el origen está todo en el mismo, en Dios y en su Hijo Jesucristo, que creó todas las cosas y que las sostiene. Porque esa es otra, ¿no? El Señor Jesucristo, que es el creador, porque todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y además que sería motivo de otra saga el ver cómo Dios sostiene todo aquello que pensamos que se sostiene solo. No. Ahí está el poder de Dios que sostiene para que todo esto se conserve de la manera que está hasta este momento, aunque ya le queda poco, ¿no, Ramón? Nos estamos cargando esto y el Señor va a tener que venir a arreglarlo de nuevo. Arreglarlo, a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Pues muchas gracias, Ramón. Ha sido una bendición tenerte en estos programas. Y bueno, estamos ahí barajando la posibilidad de, en la 7ª temporada del programa, poder responder a preguntas, ¿no? Le hemos puesto respuestas científicas a preguntas inteligentes, ¿no? Vamos a ver, sí. Estamos ahí viendo la posibilidad de ver qué cuestiones surgen de todo esto que hemos dado y cómo la ciencia da una respuesta inteligente y comprensible a estas cosas que tenemos siempre en mente. Pues gracias, Ramón, un fuerte abrazo, que el Señor... Gracias a ti, Juan Carlos. Y que nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Muy bien. Pues hasta pronto.
Y a todos nuestros oyentes, pues lo dicho, esta saga ha acabado, pero no el programa. Seguimos haciendo nuevos programas y en la 7ª temporada continuaremos, si Dios quiere, con la ciencia que Ramón Gómez con tanta sensibilidad y claridad nos está explicando para que podamos comprender que es Dios el que creó todas las cosas para gloria suya, para mostrar quién es Él y qué capacidades tiene, de forma de que el hombre tenga respeto por Él y obediencia hacia sus principios. Pues un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Recuerda que este programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida y que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuertísimo abrazo, cuídate.